Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Si vamos a hablar hoy de las emociones, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué son? ¿Qué son las emociones? Y fíjense que las emociones son unas reacciones que tienen una combinación extraordinaria, porque son psicológicas y fisiológicas, y las experimentamos ante estímulos que pueden ser internos, porque nos las pueden provocar pensamientos, por ejemplo, o nos las pueden provocar un dolor de estómago, nos puede provocar emociones. Estar agripados nos puede provocar emociones. Hay personas que cuando están agripadas dicen, ay, te sientes como decaído, ¿no? Como tristón. Y lo que tienen es una función principal de ayudarnos a sobrevivir, a adaptarnos y actuar en el entorno en el que estamos. Y se acaban volviendo una parte fundamental de nuestra experiencia humana. Y están presentes desde que nacemos. Y algo que tienen como característica es que son una respuesta automática, espontánea y de corta duración, que se experimentan a través de cambios que se presentan tanto en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestros comportamientos. Y van a tener 3 componentes. Cognitivo, ¿ok? Es decir, en nuestro pensar, que es completamente subjetivo nuestro pensamiento. Conductual, que es la forma en la que lo expresamos. Y fisiológico, que es la forma en la que nos adaptamos. Tienen esta función adaptativa, ya que nos ayudan a protegernos de estímulos que pueden ser riesgosos y nos pueden acercar a estímulos agradables. Y también tienen una función social, porque nos permiten comunicarnos con otras personas. Así es que las emociones son de muy diferentes tipos y hay una gran discusión en términos generales de cómo se han estudiado, y quienes más la han estudiado tienen definiciones muy claras de cuáles son las emociones básicas y cuáles son las emociones pues que pueden ser las agregadas o las que también podríamos llegar a sentir las personas. Pero son importantísimas en la vida de los seres humanos. Las podemos experimentar aún sin saber cómo se llaman. Fíjense que a veces ni siquiera sabemos bien qué onda con las emociones. Conocemos como estoy enojado, estoy triste, estoy contento, ¿no? Pero hay emociones dentro de las básicas, por ejemplo, que sí, en efecto, estar triste, estar enojado, estar contento, pero en términos generales se aceptan otras 3 como las básicas. Y va a haber 2 que seguramente ustedes me van a decir, ay, bueno, sí, claro. El miedo, ¿no? Y la sorpresa. Y me van a decir ustedes, pues sí, sí es cierto, Chayo, sí. Acepto que sí son parte de las emociones básicas, sí. Pero hay una, en lo particular, que los va a sorprender, estoy segura. Asco. Y seguramente dirán, ¿qué? ¿El asco? Y sí, el asco es una de las emociones básicas. Y es que el asco es eso que nos hace escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas.
desde la percepción que una persona puede llegar a tener o llegar a sentir. Y en ese proceso es bien importante que en alguna medida nosotros podamos de alguna forma generar esto para podernos defender de condiciones que nos llevarían a tener contactos que consideramos inapropiados. La interacción sexual, por ejemplo, con alguien a quien no deseamos, nos lleva a cuidarnos. Y eso debe de ser respetado como una emoción en las personas. El no desear cierto contacto físico con alguien nos produce esta sensación de guácala, ¿no? Y necesitamos respetarla en el otro. Esos procesos van dando lugar a que nosotros vayamos ayudándole a identificar, tanto en nosotros como en los niños, en los adolescentes, esa emoción. Y sí, la inmensa mayoría de los estudiosos de las emociones incorporan el asco dentro de las emociones básicas. ¿Lo imaginabas? Las emociones, sin duda, son algo que aparece en nuestra vida, le dan el sazón, sin duda, a la vida, pero no pueden regirla. Es decir, yo me las imagino un poco como en un platillo, ¿no? Lo que nutre es el alimento, pero el sazón le da sabor. Las emociones le dan el sabor a la vida. Pero si entras a un hospital por alguna necesidad médica, tienen fama los hospitales de que la comida de los hospitales no es buena, no es rica de sabor. Es buena en cuanto a que es nutritiva, nos dan lo que el cuerpo requiere, pero pues no sabe rico, ¿no? Porque nos dan lo necesario para estar bien alimentados, pero lo que sazona la comida, eso pues normalmente es lo que cocinamos cuando estamos bien sanos y comemos en lugares sabrosos. Hay una combinación entre lo nutritivo y lo sazonado. Entonces, ¿qué pasa en la vida? Las emociones le dan un colorido a nuestra vida, nos dan información sobre nuestra vida, sobre lo que nos gusta, sobre lo que queremos, sobre lo que necesitamos evitar, porque nos es dañino. Y no siempre las emociones van a necesariamente llevarnos por el buen camino, porque para eso necesita entrar otro ingrediente importantísimo, que es la fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces no nos quedamos, por ejemplo, en relaciones que nos hacen sufrir? Pero porque tienen una mezcla de emociones, en donde las emociones que nos gustan están presentes, pero también hay emociones dolorosas que nos están martirizando dentro de esa misma interacción, y la fuerza de voluntad es la que nos hace tomar la decisión más apropiada, aunque tengamos que renunciar a la parte de las emociones que sí nos gustan, que esa relación nos ofrece, pero que nos lastima. Entonces, ¿qué sucede? Los seres humanos tenemos que ser inteligentes en el manejo de las emociones, porque las emociones no tienen que regir nuestra vida, pero sí van a estar presentes y nos van a ir dando información sobre quiénes somos, qué queremos, qué no queremos, y nos van a estar mandando señales, como las señales de tránsito, y nos van a decir: por este camino, por este no, por acá, aquí hay peligro, aquí hay que bajar la velocidad, aquí puedes ir un poco más rápido, ¿no? Aquí va a haber un tope, aquí cuidado porque hay un cruce. El tema es, ¿qué te informan? ¿Qué te dicen de ti? ¿Y qué te hacen reflexionar? Entonces, cuando estás cómoda en una relación agradable, disfruta de ella. Pero de pronto hay señales que nos dicen: ten cuidado.
aguas por aquí. Se genera una sensación en ti que te dice, abre los ojos. Entonces tenemos que estar alertas a nuestras emociones. Irónicamente, las emociones que consideramos negativas y que no nos gustan vivirlas o experimentarlas son las que más información de protección y cuidado te dan. Las emociones negativas les llamamos así porque generan un efecto en nosotros que no nos gusta. Enojo, tristeza, asco. Incluso ahí podríamos meter de pronto la sorpresa, porque no todas las sorpresas nos gustan. Si me dan la noticia de que falleció un familiar o un ser querido, no me va a gustar la sorpresa. Las únicas puramente positivas son la alegría, que siempre me va a gustar estar alegre, ¿no? El tema es cuando hay una emoción que no me gusta sentirla. No por eso es una emoción no útil. Y eso es importante de tenerlo siempre en cuenta. Porque cuando yo me enojo, eso está dándome información. Claro que le da información al otro, pero me está dando información a mí. Y esa es la parte importante de las emociones. Ahorita digamos que vamos a dejar al otro de lado un poco en esta revisión. El enojo me dice a mí qué límites tengo que poner. Me dice qué cosas no me gustan. Me dice qué cosas se están moviendo en mí. Qué cosas tengo que trabajar de mí. Pero me dice también qué tengo que detener en la otra persona. ¿Qué le tengo que decir al otro de lo que no debe de pasar? ¿De qué línea no debe de sobrepasar? Porque eso conmigo no va. El enojo lleva energía. La tristeza normalmente nos lleva a reflexionar. Nos lleva a preguntarnos qué está pasando con nuestra vida y qué cambios tendría yo que hacer. Siempre la tristeza acaba siendo como una brújula o un termómetro de qué pérdidas ha habido en mi vida, qué he permitido, quién o qué me era importante que ya no lo tengo, qué cosas tendría que reflexionar. Y todo eso va siendo significativo en el contexto de la vida. Así es que, ya les decía yo hace rato del asco, eso me va dando una pauta de cómo me tengo que cuidar para no exponerme ante una situación compleja o grotesca. Y todos esos procesos, gracias a las emociones negativas, que resultan dolorosas, y aquí entra el dolor, ¿no? El dolor en lo físico también nos dice que estamos en una situación de riesgo o peligro. Entonces, como verán, todo aquello que no nos gusta también nos da una pauta de qué sigue y cómo es que eso sigue. Así es que todas las emociones son útiles. Vean las películas, si no las han visto, de Intensamente, la primera y la segunda, porque ahí aparece claramente cómo todas las emociones tienen una utilidad. Si después de esto que estamos hablando de las emociones resulta que desde el inicio de la vida hasta que nos muramos las emociones van a estar presentes, y va a haber tanto las que nos gusta vivir, que por eso les decimos positivas, tanto las negativas, pero que son muy útiles. ¿A qué o cómo vamos a entender el control de las emociones? ¿Qué significa controlar las emociones? Porque el control de las emociones no significa que no las sientas, que no las vivas, que no las experimentes.
control de las emociones, lo que en realidad significa es que las aprendas a modular. Es decir, que al experimentarlas, la expresión de la emoción sea una expresión apropiada, socialmente aceptada, pero que ni te la calles ni te desboques. Y a veces se nos puede ir la vida entera en encontrar un equilibrio en esto. Cuando hay circunstancias que son apremiantes frente a una emoción, el contexto presenta situaciones que le dan cabida a la expresión de la emoción. Por ejemplo, frente a la muerte de un ser querido, las diferentes religiones, las diferentes culturas plantean un escenario que abre un espacio específico para la expresión libre de la emoción. Si te vas a casar, hay un contexto en donde se genera un espacio para la expresión de la emoción. Y hay incluso circunstancias en donde, dependiendo de si se considera pública o privada la expresión de ciertos comportamientos, acompañados siempre de emociones, se van a dar ciertas condiciones o ciertas circunstancias que le educamos a los hijos para que las vayan aprendiendo y sepan en dónde y de qué manera hay un contexto social que permite la expresión de esas emociones. Y a eso le llamamos educación. Entonces, claramente, si tú vas caminando por la calle y de repente un grupo de personas están teniendo una expresión desbocada de una emoción, te van a llamar la atención, te van a atraer tu atención y vas a voltear y te vas a acercar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que el control sobre las emociones es algo que educamos y enseñamos, pero no para que la emoción no esté presente, ni para invalidarla, ni para que no la muestres, sino para que vayas aprendiendo a tener un buen manejo de la emoción y puedas ir generando un contexto adaptativo alrededor de esta experiencia. Cuando se trata de las emociones, hay que tomar en consideración siempre que las emociones, igual que todo lo demás, se van aprendiendo y se van madurando a lo largo de la vida. Y esto lo que significa es que cuando un niño nace y durante los primeros años de vida, varios años de vida, siente una emoción a la vez. O está enojado, o está triste, o está contento. Y normalmente están reducidas las emociones. No logra distinguir si está celoso, por ejemplo, del hermanito que acaba de nacer. Solo se siente enojado. Y nosotros somos los que tenemos que decirle, estos se llaman celos, para que vaya diferenciando las emociones entre sí, porque se pueden llegar a parecer. Esto es envidia, ¿no? Por ejemplo, porque si no, se queda muy pobre su mundo, tanto en lenguaje como en la interpretación de la emoción. Conforme van creciendo los niños, van sabiendo que las emociones se van modificando y que no perduran durante mucho tiempo y que las circunstancias pueden hacerle cambiar la emoción. Posteriormente, ya empezamos a tener varias emociones al mismo tiempo. Y después llegamos a tener varias emociones, no al mismo tiempo nada más, sino frente a la misma situación. Es decir, manejamos emociones ambivalentes. Un mismo evento nos puede causar emociones contradictorias. Y eso, conforme vamos creciendo y vamos madurando, vamos entendiendo que no siempre cada emoción que sentimos la vamos a tener que ejercer. No cada emoción la vamos a tener que expresar.
y que incluso vamos a tener que categorizar las emociones y que en contextos más privados vamos a poder expresar emociones porque hay más confianza, y hay otros contextos más abiertos en donde vamos a manejar emociones que son más políticamente correctas, por ejemplo. Y en ese mundo nos vamos a ir aprendiendo a mover. Y eso se educa y se va transformando. Y a eso se le llama madurar. Con todo este contexto, bueno, por supuesto, les voy a deber muchos más programas sobre las emociones, pero esto te deja a ti con la posibilidad de en dónde estás parada, dada la edad que tienes, dada la edad que tienen tus hijos, y si su expresión emocional va correspondiendo a la edad que tienen. Soy Chayo Busquets, que descansen. Audiocentro.